bienvenidos a un corto vídeo donde vamos a ver las etapas de la televisión, desde el disco de Nick Pope hasta el apagón analógico. Y por eso, le damos al play. Comenzamos en el año 1884, cuando Paul Nick Pope creó el disco de Nick Pope. El disco de Nick Pope es un dispositivo mecánico que permite analizar una escena de manera ordenada. Una lente proyecta la escena a un disco plano y circular, con perforaciones desde el centro hasta el exterior. Para la reproducción había otro disco que permitía la señal de luz para reconstruir la imagen por líneas. Por tanto, cuantos más agujeros había, mayores líneas finales habría. Con el paso de los años, esta máquina fue mejorando poco a poco. Llegamos a 1923, cuando Vladimir Zworykin creó el iconoscopio. El iconoscopio proyectaba las imágenes en una placa fotosensible. Un rayo de electrones atravesaba la parte frontal de la placa, cargándola de lo que hoy conocemos como píxeles. Así, una imagen visual era convertida en una señal eléctrica. La clave del iconoscopio es que el objetivo integrado era sensible a la imagen y recolectaba la carga. Este invento se empezó a usar para las transmisiones televisivas a 30 líneas. Mientras tanto, John Logie Baird, que no es la primera vez que lo vamos a escuchar, perfeccionó el disco de Nick Pope, pero no lo consiguió establecer en el mercado. Llegamos a 1927, donde el antes mencionado John Logie Baird consiguió transmitir imágenes de Glasgow a Londres, una distancia total de 705 kilómetros. Lo consiguió mediante una línea telefónica. Anteriormente, esta misma persona había conseguido transmitir a menor distancia, y hizo la famosa transmisión de su marioneta Bill. En 1929 ocurre un acontecimiento histórico. La primera televisión nacía, la BBC. Aunque figura que nació en el 1929, empezaría a transmitir de manera regular en 1936. Esos 7 años de diferencia fueron para experimentar con una línea electromagnética de 30 líneas. Y llegamos a 1930, donde, si me callo un poco, vamos a observar algo imprescindible en la televisión de hoy en día. Ese año por fin se conseguía transmitir imagen y sonido al mismo tiempo. Llegamos a 1939 con la primera aparición de Estados Unidos en esta lista. En este año se empezó a transmitir con regularidad en Estados Unidos. La primera cadena en hacerlo fue la NBC. El primer ente público que salió en la televisión fue el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Llegamos a un año del que daría de qué hablar, 1940. El Comité Nacional de Sistemas de Televisión de Estados Unidos se reúne y decide crear el NTSC. Este modelo va dirigido principalmente a Estados Unidos, pero también es utilizado en otras partes del mundo. Sus características técnicas son 525 líneas de barrido y 30 fotogramas por segundo. Y ahora silencio. En 1950 iba a suceder lo siguiente. Take it away in full spectrum color. Well, Doug, first I'd like to... Nace la televisión a color. La empresa RCA crea un tubo de imagen con 3 cañones electrónicos, creando el RGB. Estos impactaban en los luminóforos mediante la Shadow Mask. Así se veía el color en la televisión. En 1956 nos trasladamos a España. Nace Televisión Española. Como en esa época estábamos en una dictadura, la tele formaba parte del Ministerio de Información y Turista. Los estudios se encontraban en el Paseo de La Habana, más concretamente en un chalet. La primera emisión consistió en una misa, capítulos del Nodo, 2 reportajes especiales y 2 actuaciones de coros y danzas falangistas. Paralelamente nació el magnetoscopio. Esta máquina permitía emitir en diferido, gracias a que podías lanzar lo ya grabado, y sin necesidad de hacer todo en directo. Llegamos a 1960 y ahora nos trasladamos a Roma. Por primera vez los Juegos Olímpicos de ese año eran retransmitidos para todo el mundo, y en directo. Era el primer acontecimiento deportivo de este nivel que era retransmitido. Pasan 3 años, pero nos seguimos quedando en Europa, más concretamente en Alemania. Telefunken crea el sistema PAL, para hacer la competencia con NTSC. PAL son las siglas de línea de fase alterada en inglés. Rápido le comió el terreno a NTSC,
Así fue la televisión analógica más usada del mundo, principalmente en Europa. Sus características técnicas eran de 625 líneas de barrido y 25 fotogramas por segundo. Volvemos a España. En 1964 se inauguraron los estudios de Prado del Rey. Así dejaban atrás el chalet de la calle Habana. El régimen dictatorial no dudó de alardear de este hecho. 2 años después, en 1966, nace Televisión Española 2, lo que actualmente es conocido como La 2. Este canal nace con la necesidad de contenidos arriesgados. En este canal se experimentaban los contenidos para pasarlos al canal principal. Desde aquel entonces y actualmente, sus principales contenidos son de cultura y educación. Ahora pasamos al concurso de Eurovisión de 1969. Pero esperar. ¿No notáis algo raro? Efectivamente, era la primera vez que se veía la televisión a color en España. Las cámaras que tenían en ese momento Televisión Española no eran lo suficientemente buenas como para retransmitir a color. Así que las cámaras fueron prestadas por la BBC. Desde ese momento, la retransmisión a color en España sería algo alternativo. Paralelamente, PAL y SECAM empezarían a emitir a color regularmente. Buenas tardes, señoras y señores. Así comenzaba Telemadrid en 1983. En ese año se creó la ley del tercer canal de televisión, y por tanto nacen las autonómicas. Aunque la intención inicial era la del tercer canal de televisión española, pero los gobiernos autonómicos se impusieron y consiguieron crear su propia cadena. Y pasamos al año más importante en la televisión española. En 1989, el gobierno concede 3 licencias para televisiones privadas. En esta ley se aclaran los minutos para publicidad y se limitan los anuncios referidos al consumo de sustancias nocivas. Y el 25 de diciembre de ese mismo año empezaban las emisiones en pruebas de Antena 3. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí. La primera emisión de una televisión privada en España. En la imagen se ve a Miguel Ángel Nieto presentando Antena 3. Antena 3 ya existía en radio. Su periodo de pruebas empezó el 25 de diciembre de 1989 y la emisión definitiva el 25 de enero del 90. Principalmente su contenido es para toda la familia. La segunda televisión fue Telecinco. Influenciada por Gestevisión, empezó su emisión el 3 de marzo de ese mismo año, y su principal contenido era el cotilleo y los concursos. La última cadena privada en incorporarse fue Canal Plus. Nació de la mano de la antigua Sogecable. Fue el primer canal de pago en España, aunque desde sus pruebas de emisión hasta 2005 se podía ver en la televisión abierta. Este canal también empezó sus emisiones el 14 de septiembre de 1990. Pasamos a 1995, cuando se crea la ley que regula las televisiones locales. Eta hamaika telebista beti bezala zuri zerbitzu. Llegamos a 2005, y el grupo Prisa solicita al ministerio sustituir Canal Plus para poder abrir ellos un canal. El 7 de noviembre llega a 4. Pero ahora Michael Robinson nos explica qué pasó con Canal Plus. Muy importante, a partir de ahora, Canal Plus no tendrá emisión analógica y solo podrá verse en Digital Plus, donde seguirá manteniendo su programación. Hola, bienvenidos a 4. Ya estamos aquí. Y así nacía 4. Y al año siguiente, en el 2006, con el apoyo de un conjunto de productoras, nace La Sexta. Empieza a emitir el día 25 de noviembre, y con una programación más bien dirigida a hombres, con momentos inolvidables como la mítica narración al gol de Batista. Ay, los recuerdos de la infancia. Así llegábamos a nuestra última parada, el 2010. En este año ocurrió el famoso apagón analógico. Esto consistía en que la televisión analógica desaparecía el 2 de abril de 2010 y que a partir de ese momento la televisión iba por TDT. Y también hubo un cambio de formato, de los 4 tercios a los 16 novenos.
Y así acabamos con todo el repaso a las etapas de la televisión. Lo único claro aquí es que la televisión no acabará aquí y le siguen quedando muchos años de vida.